Gracias a Ronald Fernández por la sugerencia del tema de hoy. Recuerden que si gustan escuchar sobre algo en particular, déjenlo en la caja de comentarios y activen la campanita para recibir notificaciones. Solera es una palabra que solemos escuchar bastante en el mundo de los vinos y destilados. Un sistema que cambia la forma de comercializar el vino de Jerez, aportándole complejidad y ganando calidad en vinos que en su época competían y buscaban diferenciarse del resto. Conoceremos un poco de la historia, características y usos actuales del sistema Solera. El objetivo de esta plática es conocer sobre el sistema Solera, pero no podemos conocerlo de manera adecuada sin explorar un poco sobre su origen y por lo tanto no nos extenderemos tanto hablando sobre vino de Jerez, sino solo lo suficiente para conocer cómo es que nace este sistema. Pero igual si gustas puedes irte a la sección en donde hablamos directamente sobre cómo funciona el sistema Solera. Los primeros registros del vino de Jerez se encuentran en el siglo I a.C., en donde el geógrafo griego Estrabón escribía sobre las vides jerezanas que fueron llevadas a la región por los fenicios por ahí del año de 1100 a.C. Los fenicios le dieron el nombre de Xera a la región ahora conocida como Jerez, en donde se producía vino el cual se distribuía en el Mediterráneo y especialmente en Roma. Desde entonces, el vino de Jerez adquiere una de sus características más importantes que ha marcado su identidad a lo largo de los siglos, la de ser un vino viajero. En el año 711 llega la dominación árabe a España, que en el caso de Jerez duró más de 5 siglos. Durante este tiempo, a pesar de la prohibición del Corán, se sigue produciendo vino, con la excusa de mantener el cultivo de la vid para la producción de medicamentos, perfumes, ungüentos y otros productos. En el año 966, el califa Al-Hakem II decide por razones religiosas eliminar la producción de uvas en el territorio. Los pobladores lo convencen alegando que las uvas eran usadas para elaborar pasas para alimentar a los soldados en la Guerra Santa, lo cual era en parte cierto, por lo que solo se elimina 1/3 del viñedo. En 1264, el monarca castellano Alfonso X reconquista Jerez, convirtiéndose en frontera, y de ahí su nombre cristiano de Jerez de la Frontera. Para ese entonces, los vinos de Jerez eran muy apreciados y comercializados en Inglaterra, en donde eran conocidos con el nombre árabe de la ciudad, Sherish, de donde proviene el nombre de sherry, como se le conoce en inglés. Las viñas de Jerez se convierten entonces en una fuente de riqueza para el reino, de modo que Enrique III de Castilla, por una real provisión, en 1402, prohíbe que se arranque una sola cepa e incluso se llega a prohibir la instalación de colmenas cerca de las viñas para que las abejas no dañen el fruto. El vino de Jerez no solo se enviaba a Europa, el descubrimiento de América abre mercado a nuevos negocios e incluso se tiene constancia de que estuvo presente en las celebraciones de la conquista de nuevas tierras como la de Venezuela o la de Perú. Debido a los largos viajes, a estos vinos se les solía añadir alcohol vínico para aumentar el nivel alcohólico y evitar que se descompusiera en el viaje. A este proceso se le conoce como fortificación. A mediados del siglo XVIII, el vino que se comercializaba era muy diferente a los de hoy en día, y a finales del siglo XVII la demanda mundial había aumentado de manera significativa, sobre todo en potencias marítimas como Inglaterra y Holanda. Además, el gusto inglés comenzó a cambiar de vinos pálidos y ligeros a vinos más fuertes, oscuros y envejecidos. Existían 2 grupos involucrados en el vino de Jerez de la época, unos llamados los productores, que eran esencialmente los viticultores, y los extractores, que eran quienes vendían el producto. Estos últimos conocían la demanda de vinos diferentes y comenzaron a ejercer presión para abolir el gremio de vinatería, que tenía muchas restricciones para elaborar el vino de Jerez. En 1775, durante el llamado Pleito de los Extractores, lograron esta abolición, liberando e impulsando la producción
y comercio de los vinos. La tendencia a almacenar prolongadamente vinos de diferentes cosechas y la necesidad de abastecer al mercado con una calidad estable dio lugar a una de las aportaciones fundamentales del vino de Jerez: el sistema de envejecimiento de criaderas y solera. Por otra parte, al prolongarse el tiempo en el que el vino se mantenía en las botas, la práctica de fortificación pasó de ser un mero medio de estabilización para los vinos más frágiles a convertirse en una práctica enológica, mediante la cual el bodeguero decidía qué tipo de vinos iba a producir. La adición de aguardiente vínico en distintas proporciones dio lugar a los vinos de Jerez que hoy conocemos. Y ahora sí, ¿qué es el sistema solera? Pues iniciamos con esta imagen que tenemos de la pirámide de botas o barricas, en donde por medio de jerarquías pues se van acomodando y añejando a diferentes niveles, lo que son como inicia esto los vinos de Jerez, o ahora que se utiliza mucho también para el añejamiento de rones o incluso algunos whiskies. El nivel más bajo de la pirámide se le conoce como solera, precisamente por estar más cerca del suelo. Después se va acomodando en niveles que se conocen como criaderas. Tenemos la primera criadera, en el siguiente nivel la segunda criadera, la tercera, cuarta, quinta, las que sean. Hasta arriba, el último nivel se le conoce como sobretablas. Y este nombre viene al uso que tenían estas barriles, estas botas, que se utilizaban para la fermentación y se acomodaban en las tablas a nivel del suelo. El líquido para el embotellado se extrae siempre del nivel más bajo, del nivel solera. Nunca se vacían por completo, se vacían aproximadamente una tercera parte para posteriormente rellenarlas del nivel superior de la criadera 1, podríamos decir. Esto se le conoce como saca, cuando se extrae el vino de la criadera, y el almacenamiento o el llenado de la barrica inferior se le conoce como rocío. Para después volver a llenar, una vez que se vacía o que baja el nivel de la criadera superior, se rellena o se hace el rocío con la segunda criadera hacia la primera, de la tercera hacia la segunda y así sucesivamente, para posteriormente llenar nuevamente de vinos nuevos la parte más alta, la sobretabla, y continuar precisamente con este sistema, generando una combinación de diferentes añadas de vino, de diferentes complejidades, dándole pues una característica bastante interesante a los vinos de Jerez. Es por eso que la mayoría de los vinos de Jerez no cuentan con una añada en específico, sino que son precisamente la mezcla de diferentes niveles o diferentes vinos, ¿no? Esto digamos que es el sistema solera básico, el sistema piramidal, en donde por base de jerarquías, sacas y rocíos, pues tenemos un vino bastante complejo. Dependiendo al número de barricas, niveles o jerarquías, puede ser que las barricas no estén ya actualmente siempre una encima de otra, sino que incluso pueden estar en diferentes salas. Lo que sí es que se tiene que respetar esta jerarquía y el orden en el que se va realizando el vaciado, las sacas y los rocíos para lograr pues siempre los mismos resultados. En el caso de los vinos de Jerez, estos espacios que hay en la barrica, estos espacios que no se llenan por completo, gracias a la acción de las levaduras que se forma en la parte superior del líquido, queda algo que se le conoce como levadura en flor, que evita que el oxígeno entre directamente en contacto con el vino, evitando así su rápida oxidación, permitiendo que la barrica, que es un sistema de añejamiento vivo que a base de expansión y contracción, pues va brindándole pues todas las características de la madera líquido que lo contiene, pues no se degrade de manera muy rápida. Desde hace varios años se utiliza este mismo sistema de añejamiento, este sistema solera, para el añejamiento de diferentes tipos de destilados.
se utiliza mucho en el caso de los brandis o en los rones. El sistema Solera actualmente ha evolucionado bastante y bueno, pues cada destilería, cada casa pues ya tiene sus propios procesos, incluso generando sistemas dinámicos, ya no tan estáticos de esta parte de la piramidal, sino que ya tienen un sistema dinámico de solera que le brinda a los productos pues características únicas. Y esta complejidad también se logra utilizando diferentes tipos de barrica. Por ejemplo, se utilizan ya no solo barricas de roble europeo que anteriormente tuvieron vinos de Jerez en el añejamiento de los destilados, sino que también se suelen utilizar barricas de roble americano, pueden ser quemadas, chareadas, nuevas incluso, pueden utilizar diferentes tipos de maderas, diferentes tamaños de barricas, o incluso también el clima en donde se realiza el añejamiento, pues también influye en los sabores y los aromas que se pueden llegar a encontrar dentro de los diferentes productos, ¿no? Ahí se encuentra una gama bastante amplia de combinaciones que se pueden lograr para darle ese sello característico a los productos que se ofrecen en el mercado. Y hemos llegado al final de esta pequeña explicación, conociendo este maravilloso sistema que nace precisamente para darle complejidad a los vinos de Jerez y que ahora podemos disfrutar en diversos productos en el mercado. Si te ha gustado, por favor, suscríbete, dale like, comparte, para que podamos seguir creciendo en contenido y calidad. Muchas gracias y hasta la próxima.